Ya, entonces, para terminar, y nos quedamos, vamos a hacer una pequeña introducción únicamente al presupuesto de tesorería o de efectivo, porque no alcanzamos en lo referente a elaborar esas etapas que tiene el presupuesto de efectivo. Estábamos elaborando el estado de pérdidas y ganancias presupuestadas. Entonces, al final de todos los presupuestos que se conoce como operativos, presupuesto operacional, ¿sí? Todo eso se resume. Todo eso se resume en el estado de pérdidas y ganancias presupuestadas. ¿Sí? Está hecho la presupuestación, es decir, la proyección de este estado de resultados, ¿no? Dentro de los cuales, como ustedes ven, constan los presupuestos que hemos realizado. Pero ya como es el estado de pérdidas y ganancias, ya viene dado términos monetarios, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros el presupuesto de ventas que elaboramos tanto en unidades como en términos monetarios. ¿Sí? El costo de ventas a través de lo que establecimos de su fórmula determinada, sobre todo en lo relacionado con el costo de producción, pues donde está resumido lo que es la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Todos esos presupuestos están ya incluidos dentro del costo de ventas. Entonces, el otro que queda pendiente era el presupuesto de compras de materia prima que ya calculamos, pero ese presupuesto, ¿sí? Va en el presupuesto de efectivo de tesorería, ¿sí? La forma en cómo paga o cómo pagará la empresa, ¿no? De acuerdo a las políticas que maneje la misma. Igual en lo que tiene que ver con las ventas. La forma en que la empresa maneja su política de ventas, que tiene dos fases. La una referente a una parte en efectivo y la otra parte al crédito que se convierte en cuentas por cobrar. Entonces también aquí se resumen los gastos operacionales. Entonces continuemos con esto. Ya después le igualamos los signos respectivos dentro de cada uno de ellos. Ya estábamos en lo relacionado a la utilidad bruta en ventas y habíamos puesto los gastos operacionales que son administrativos, de ventas y financieros. Esto es una parte que consta porque cada uno de estos grupos de gastos que forman parte de los gastos operacionales como gastos, ¿sí? La única diferencia es que el costo está determinado, esos erogaciones, esos egresos de recursos dentro del proceso productivo. En cambio, los gastos está para la otra fase, que es la fase de comercialización, distribución y administración de la empresa. Pero lo que estamos haciendo aquí nosotros es la utilidad bruta restando los gastos operacionales. Entonces no se irán a equivocar porque aquí los gastos operacionales es la suma de los gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros. Estos tres acá nos daba 2.231.100 en el primer periodo. Y lo que directamente estamos restando son la utilidad bruta menos estos gastos operacionales, para no estar restando uno por uno
La utilidad bruta menos los gastos administrativos, menos los gastos de ventas, menos los gastos financieros. Por eso ya tenemos aquí los totales de estos gastos operacionales. Entonces vamos a restar para el siguiente periodo. Entonces, ¿qué tenemos? 12.423.843,88. Entonces, los gastos operacionales del periodo 2 menos 2.477.430. 9.913.413.88. 9.943.000, no, 46.000. 46.413.88. Ya. Igual hacemos nosotros, igual en el siguiente periodo. Entonces, la utilidad bruta que tenemos es 13.799.838,35 menos 2.751.179,40. 11.048.659.05. Será 2. Punto 05. 0,05. Nosotros podemos hacer cada columna, ¿no? Como ustedes se acostumbren, eso no es que si no hacemos el primer periodo completo, estamos haciendo por partes, no hay problema en eso. Ya. Periodo 4 tenemos 15.331.133,28 menos 3.050.467,60. 12.280.664.78. Los 12.280.664,78. Y el último periodo que tenemos, 13.034.848,74 menos 3.393.646,20. 13.641.202.54. .54. Entonces aquí la empresa no registra dentro, ¿sí? Generalmente esto no, casi nada, ¿no? Otros gastos, como les digo, que son diferentes a los gastos administrativos, diferentes a los de ventas, diferentes a los gastos financieros. Que las empresas pueden realizar algún otro tipo, sobre todo cuando hacen donaciones o patrocinan alguna actividad. Entonces le consideran como otros gastos. Sí, entonces nosotros aquí tenemos 0 todo esto. Y mucho más para que se contemple estos gastos dentro de un presupuesto, ¿no? Y asimismo otros ingresos que pueden provenir o que puede la empresa presupuestar otro tipo de ingresos. Que también es un rubro, a más de que tiene una cuantía muy baja, ¿sí? Generalmente no se tienen dentro de la empresa. Como son, por ejemplo, arriendos ganados o intereses ganados. ¿Sí? Porque eso es mucho más real, porque los ingresos puede que la empresa tenga algún tipo de excedente de dinero puesto en el banco. ¿Sí? Entonces con eso recibe intereses mensualmente, a plazo fijo. Y le pone dentro de su presupuesto. Pero en este caso tampoco tenemos nosotros ese valor. Porque eso es esporádico, eso es de repente. No es que las empresas, sí,
además de la actividad que tienen y de lo que generan por las ventas, casi no tienen otro tipo de ingresos. Muy, muy raros es. Pero puede darse algún rato el caso, ¿no? Entonces pasaríamos igual, la utilidad del ejercicio en operaciones pasaría como utilidad del ejercicio antes de impuestos y participaciones. Entonces, en este caso sería igual, muy poco, como les digo, muy poco y todavía para presupuestar es muy pocos. A veces son gastos extraordinarios que también les saben establecer dentro de las presas y que va a igual en la manera de que se va la gestión de la empresa. A medida de que va haciendo su gestión, pueden presentarse, ¿sí?, algún tipo de gastos para que le consideren como otros gastos. Entonces, luego tenemos nosotros la participación de los trabajadores. Entonces, dentro de lo que establece en nuestro país, en nuestro medio, ¿sí?, de las utilidades de la empresa generadas, una vez deducidos sus gastos, entonces determina la ley que se establezca un porcentaje de las mismas como participación de los trabajadores, de los empleados de la empresa. Entonces, en nuestro medio, esto es una conquista laboral, ¿no? Esto es una conquista liberal que ya nuevamente se vino o se puso de manifiesto lo que estrictamente era. Porque hubo un cambio en esto, ¿sí? Entonces, si algo tenemos aquí de malo es que nunca respetamos la ley. Esta parte del respeto casi nunca le aplicamos. Tenemos mucho respeto en todo lo que es en lo personal y también empresarial en lo que es las leyes. Entonces aquí hubo una alteración, una inconstitucionalidad de la ley laboral en lo referente a la participación de los trabajadores. ¿Sí? La ley contempla que de la utilidad, de esta utilidad que tenemos aquí, de esta utilidad antes de impuestos y participaciones, se destine este porcentaje para los trabajadores. Bueno, para comentar, ustedes han de conocer, porque acaso pasaron eso, ¿sí? Entonces el presidente, ¿cómo es el presidente? El presidente Correa, entonces alteró esta ley. Entonces estableció de que se calcule el 15%, pero los trabajadores no podían recibir más de $8,000 como utilidades, cuando las utilidades podían tranquilamente recibir 20,000, 30,000 por trabajador. Entonces, que ese excedente sea entregado al fisco, ¿sí? Eso es una inconstitucionalidad a lo que es. Entonces, el otro presidente, el anterior, el que terminó recién, él volvió nuevamente a considerar y se hizo la reforma respectiva para establecer como siempre ha sido. Si el trabajador tiene utilidades por 60,000, 80,000, se le dé todo eso, ¿sí? Entonces, de aquí parte igualmente regresamos a eso, porque tenían que hacer las empresas ese cálculo. Si tocaba, por ejemplo, 10,000, tenían que darle 8,000 a cada trabajador. Entonces ahora se volvió lo que salga, ¿no? De utilidad, el 15% y de acuerdo al número de trabajadores que tenga la empresa. Ya. Entonces nosotros vamos a calcular, ya no aquí, ya se volvió, como les digo, nuevamente a lo que siempre ha sido. Entonces calculamos directamente el 15%. Eso viene a ser la participación de los trabajadores.
8.970.967 con 82, el 15%. 1.345.645.17. A ver, 1.000.000, ¿ya? 345.645.17. Punto 17, ¿sí? Y le restamos para obtener la utilidad del ejercicio antes de impuestos. Todos los 8.970.967 con 82, restamos 1.345.645 con 17. $13.400.000, 1.345.000. Entonces nos quedaría 7.625.322.65. con 65. El 15%, ¿no? Todas las personas, todos ustedes que trabajan sector privado, ¿no? Sector privado. Empresas, instituciones con fines de lucro, entonces la ley determina esta participación. Entonces, en el periodo 2 tenemos 1.400.000 491.962.08. con 0.8. Y le restamos 8.454.451 Punto con 80. 451, sí, con 80. El periodo 3. 1.657.298. 1.657.298 con 86. 98.86. Ajá. Con 86. Y de la misma manera restamos. Entonces 9.391.360.19. con 19. Periodo 4. 12.280.664 con 78. El 15%. 1.842.099.72. Con 72. Ajá. Ya. 10.438.565 con 06. Y el último periodo. 2.046.180. 2.046.180.38. 180.38. Y la resta. 11.595.000
22.16. 16. Ya. Entonces, una vez que se tiene determinado la participación de los trabajadores, como les digo, esto es nuestro medio, ¿no? Es de nuestro país. ¿Sí? De esta participación de los trabajadores, entonces, igualmente, de la utilidad que queda, asimismo, la ley, ¿no? Por ley se determina que las empresas paguen un impuesto sobre las utilidades, sobre las ganancias. Entonces, esto es de la utilidad del ejercicio antes de impuestos. Antes de impuestos, entonces, la ley establece que se pague un impuesto sobre las utilidades, que en nuestro medio es del 25%. ¿Sí? Lo que se llama el impuesto a la renta sobre las utilidades. Es del 25%. Aquí vamos a poner para que no se vayan a olvidar. 25%. Entonces, como también es para las empresas también, en todas partes, ¿no? En todas partes de el impuesto sobre las utilidades, sobre las ganancias. Entonces, ustedes ven así mismo los impuestos, cómo van ingresando los distintos tipos de impuestos y contribuciones al Estado, sea ya el gobierno central, esto es al gobierno central. ¿Sí? Y los otros que son a los gobiernos seccionales. Que ingresan. Entonces, de este valor vamos a calcular nosotros el 25% y le restamos y sacamos la utilidad respectiva. Porque lo demás del estado de pérdidas y ganancias, como les digo, depende de cada empresa. Porque de la utilidad de ejercicio después de impuestos viene lo concerniente a las reservas. Las reservas no son obligatorias, son una decisión de la Junta General de Accionistas. Sí, pero la ley de compañías determina de que las empresas, ¿sí?, hagan reservas periódicamente, a reservas con la finalidad, sobre todo, estas reservas, sobre todo, sirven para incrementar el capital. Pero ya es decisión de la Junta General de Accionistas. ¿Sí? Entonces ellos establecen los tipos de reservas que deben tener o que van a tener. Entonces aquí nosotros no podemos poner, digamos, perdón, estas reservas porque al ser decisión de la Junta de Accionistas ellos establecen una reserva legal, una reserva estatutaria, una reserva facultativa. Y cada una está determinada cuál es el destino de dichas reservas. Pero contemplan, ¿no? Porque de aquí nosotros, si no tenemos reservas, quedaría esta utilidad después de impuestos. Entonces, esta se destinaría para la repartición en dividendos para los propietarios, los accionistas de la empresa, de acuerdo al número de acciones que tengan. Que esa es otra estructura. Se llama la estructura de dividendos. Pero siempre y cuando tengan estas utilidades la empresa y no o haya establecido, si haya o no establecido reservas. Pues entonces calculemos nosotros de estos valores de la utilidad del ejercicio antes de impuestos el 25%. Entonces 7.065.322,66. 1.906.000. El 25%. Ya. Sale 1.906.330.66. Con 66. ¿Sí? Y sacamos igualmente ya la diferencia restada. 5.000.000
718.991.99. Punto 99. ¿Ya? Entonces, de esa manera calculamos nosotros. Está dentro de nuestro medio. ¿Y cómo está? Esto sí, no podemos obviar. Porque está determinado por ley que se pague este impuesto. 2.113.000. A ver, entonces tenemos 2.113.000. 612.95. 612.95. 6.340.838.85. Punto 85. Aquí creo que me salió mal. 9 millones, ¿no? Deme revisando el 3. Aquí creo que le he puesto un número de más. De la utilidad del ejercicio antes de impuestos. $9.391.360.19. Este es el valor que le he puesto un número más. 9.391.760,19. Sí. Ya. Entonces, de ese valor calculamos el 25%. 2.347.840.05. Con 0,5. Y la diferencia respectiva. 7.043.520.14. 7.043.520,14. Entonces el siguiente tenemos 10.438.565,06. 2.609.641.27. Entonces tendríamos la diferencia. 7.828.923.80. ¿No es 79? 79.5 sale. Le aproximamos. No, la resta que sale aquí. Por eso, 79.5 sale. Pues 7 de 16, 9. Pues, nada más. El tercero no 795 restamos. sale. 79 nomás. 79. Ya. Y el último periodo. 11.595.022,16. 2.898.000. A ver. 2.800.000. 98.000. Ya. 755.54. Y la diferencia. 8.696.266. 8.696.266. 266.62. Con 62. Ya. Como les digo, cada empresa elabora sus propios formatos de acuerdo a lo que determina las normas respectivas.
Sí, generalmente en este caso para las empresas, las dos superintendencias. La de bancos y la superintendencia de compañías, ellos tienen los formatos respectivos. Entonces las empresas van cada año a retirar dichos formularios, sí, que son también similares los que tiene el servicio de rentas internas. Entonces, para que ahí llenen los datos respectivos de las empresas. Esos formatos están en relación, como les digo, a las normas internacionales de contabilidad y a las normas internacionales de información financiera. Entonces, les facilita estos organismos esos formatos. Entonces, tendríamos nosotros ya el estado de pérdidas y ganancias. Presupuestado, es decir, proyectado. Bien, entonces aquí estaría ya terminado lo relacionado con esta primera parte de los presupuestos operacionales, que son los presupuestos operativos o el presupuesto operacional de la empresa. Hasta aquí. Entonces, como ven ustedes, todos los datos, simplemente aquí el formato respectivo, ¿sí? Y todos los datos están establecidos, todos los datos que vienen de los otros presupuestos que hemos estado nosotros elaborando. Entonces, en lo referente, ¿tienen alguna pregunta? No. De todos los presupuestos que hemos puesto nosotros un poco más de énfasis en el presupuesto de ventas, que es, como les dije, la base de los presupuestos empresariales. Entonces, en base a las ventas también es lo que se hace estos gastos operacionales para estimar cuáles van a ser estos gastos, las cantidades destinadas o presupuestadas para cada uno de estos gastos. Entonces, no es que necesariamente tenemos nosotros un sinnúmero de gastos. Entonces, dentro de la empresa consideran cuáles se van a realizar, qué gastos se van a realizar durante el ejercicio económico. ¿Ya? Entonces estaríamos nosotros terminado esta parte. La otra parte que ya no alcanzamos a ver está relacionado con el presupuesto de tesorería, ¿sí? O también denominado presupuesto de efectivo. Entonces aquí también, dependiendo también toda la información, dependiendo de la política que maneje la empresa, ¿sí? En cuanto tiene que ver a este presupuesto, que es la otra parte de los presupuestos empresariales. Y que prácticamente este presupuesto es el encargado de gestionar el dinero disponible
para todas las operaciones relativas al flujo monetario de la empresa. Las ventas al contado, cobro por ventas, por ventas de servicios de productos, pagos de los gastos ocasionados durante el periodo, y así. Ustedes saben que tiene esta parte del flujo de efectivo, del flujo de dinero. Entonces, entra dinero a la empresa, frecuentemente tiene que establecerse diariamente el dinero, igual sale. Entra y sale dinero. El presupuesto de tesorería de efectivo como uno de los instrumentos más importantes de la gestión financiera de la empresa. Entonces aquí se determina, se proyecta, se estima la liquidez. ¿Sí? La liquidez dentro de ellos, porque todo tiene que moverse a través de dinero. ¿Cuánto estima la empresa recibir en relación a sus ingresos, en relación a las ventas? ¿Sí? ¿Cuánto estima esos ingresos de efectivo? Y asimismo, ¿cuánto estima esas salidas de efectivo? Entonces, este presupuesto es uno de los más controlados porque aquí debe asegurarse la liquidez, es decir, que debe asegurarse este recurso monetario, el recurso de dinero para ya las actividades que se vienen diariamente de la empresa. Porque como hemos visto, ¿no es cierto?, dentro de lo que es los ingresos, como tenemos simplemente las ventas. Ese es el ingreso. Entonces ahí establecería, de acuerdo a la política que maneja la empresa, cuánto de esas ventas es en efectivo, cuántas de esas ventas es a crédito. Y se determinan las fechas respectivas para poder cobrar o para se suscite ese ingreso cuando se cobre dichos recursos. Lo demás viene a ser salidas de efectivo. ¿Sí? Y aquí tenemos que la función principal de este presupuesto es recoger la información económica de toda la empresa y transformarla en flujos de caja reales, en flujos de efectivo reales para cada actividad que se asigne. Entonces, solo es el manejo aquí, solo exclusivos del manejo de la información monetaria. ¿Sí? Este es el final, esta es la parte, este presupuesto es el final de la cadena presupuestaria de la empresa. Entonces, como aquí estaba, ¿no? Está en relación a los cobros y pagos, entradas y salidas de dinero. ¿Sí? Lo que va a permitir contar con liquidez. Entonces, esto es una como el recurso, el dinero es un recurso escaso, ¿sí? Este es uno de los problemas que tienen las empresas. El disponer de liquidez, es decir, el disponer de dinero de efectivo inmediato. Entonces aquí como finalidad tenemos el presupuesto es el equilibrio financiero de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que esté determinado dentro de lo que es la empresa la distribución del dinero para cada una de las actividades, para cada uno de los departamentos que conforman la empresa. Entonces, que no exista dentro de ellos que falta, en algunas de las actividades falta dinero para comprar materia prima, falta dinero para comprar mercadería, ¿sí? O para pagar a proveedores. Tiene que estar estrictamente ya. En otras palabras, tiene que estar a través del presupuesto de tesorería financiada. En términos monetarios, financiado todo el presupuesto, todos los presupuestos de la empresa. Los que hemos visto, los presupuestos operacionales tienen que estar completamente financiados en términos monetarios.
Entonces aquí hay un programa dentro de los formatos respectivos, ¿sí? En los cuales se determinan los flujos llaman, ¿sí? Las entradas y salidas de efectivo. Para determinar los saldos, si es que tiene saldos positivos o saldos negativos. Entonces simplemente es una diferencia entre las entradas de efectivo menos las salidas de efectivo. Eso se determina el flujo neto de efectivo. Este flujo neto, como les digo, lo que se persigue es que siempre sea positivo, que las entradas sean mayores que las salidas de efectivo. Pero en muchos casos se da lo contrario, ¿sí? Que las salidas son en monto mucho más altas que las entradas. Entonces, tiene que hacer la empresa. Entonces, muchas empresas recurren en esas diferencias que existen entre las entradas y salidas de efectivo, también recurren una parte a financiar esa diferencia que tienen en negativo a través de pequeños préstamos que los hacen a corto plazo con el sector bancario para poder cubrir esos déficits que tienen en esto que se llama el estado de flujo de efectivo. Dentro de estos tenemos objetivos de gestión, de planificación y de control. Aquí esto sí. Sobre todo en lo que tiene que ver el control. Lo que sucede que en nuestro medio una de las desventajas de los presupuestos, sí, es que como son flexibles los presupuestos, uno de ellos el presupuesto de efectivo, entonces muchas veces en función de eso sufren estas desviaciones en las distintas partidas que se asignan a cada una de las áreas, a cada una de las actividades de la empresa. Y muchos de estos desvíos se establecen a través de los propietarios, a través de los dueños. Como herramienta de control financiero, tiene que ser el presupuesto manejado rígidamente. No puede salirse de lo que está ya elaborado, de lo que está ya destinado para las actividades de la empresa. Pero a veces, como le digo, generalmente toman, sobre todo los propietarios, porque nadie más, los directivos, los propietarios, toman decisiones de hacer estos que se llaman desvíos o desviaciones en los presupuestos, en este presupuesto de efectivo. Es decir, que tomen de otra área, tomen una cierta cantidad de dinero para destinarle a otra actividad. Eso hacen. Eso generalmente hacen. Ustedes saben igual todas las entidades, incluso las entidades públicas, sobre todo ellas más. Ese es dentro del presupuesto que está ya determinado, entonces vienen a alterar este presupuesto de efectivo. Entonces dice, para nosotros, para no tener inconvenientes, vamos a hacer una desviación de este presupuesto para esos recursos destinar a tal congregación, a tal comunidad. ¿Sí? Así también hacen las empresas, pero en las empresas quienes toman estas decisiones son como les digo, los propietarios, los dueños de la empresa. ¿Sí? Y cómo se maneja efectivo. Entonces el control que se hace, existen los principios de control interno. ¿Sí? No sé si ustedes conocían los principios de control interno. Entonces uno de estos principios establece que las empresas no pueden tener dinero contante y sonante dentro de su entidad, dentro de su empresa por más de 24 horas. ¿Sí? Entonces tienen que ese dinero enviar, tienen que ese dinero depositar
en la cuenta que tiene la empresa en las distintas entidades bancarias, en las distintas entidades financieras. Entonces, no les recomienda. Entonces, hay empresas que dentro aplican este control interno. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los supermercados, entonces vienen 2 veces, hacen 2 veces al día. Hacen los respectivos arqueos de caja que se llama solo del efectivo, ¿no? Del dinero que reciben en caja estas instituciones hacen el arqueo y sacan el valor del efectivo, contante y sonante, que tiene que depositarse en la entidad bancaria. Pues vienen esos vehículos de transporte de valores y llevan ese dinero. Entonces, parte del control del efectivo, del control del dinero. Entonces, hay diferentes formatos relacionados con la estructura del presupuesto de tesorería o de efectivo. Tiene un saldo inicial, un remanente que está en caja. Y luego se establece diariamente los diferentes flujos de entrada de efectivos, ventas, cobros, intereses recibidos, préstamos, subvenciones, etc. Y asimismo los principales salidas de efectivo. Compras de materias primas, gastos de personal, suministros, pago de deudas, etc. Entonces, generalmente el presupuesto de efectivo, el presupuesto de tesorería, sí, se agrupa en 3 bloques. ¿Qué se llaman? Flujo de caja o flujo de efectivo operativo, el flujo de efectivo de inversión y el flujo financiero. De caja financiero, el flujo de efectivo financiero. Entonces, el primero es el operativo. El primero corresponde a las entradas y salidas de efectivo. ¿Sí? Entrada y salida de dinero en efectivo que sale de la empresa durante el ejercicio de su actividad. Entonces, siempre ingresos de caja, ¿no? Entonces, siempre va a existir efectivo, siempre. Siempre porque es lo que se utiliza, lo que se necesita. Los ingresos de caja procedentes nuevamente de la venta, los productos, servicios, intereses, todo lo que tenga que ver con ingresos de efectivos. Cobro de préstamos, dividendos recibidos por inversiones de capital con otras empresas. Ya. Aquí simple, ¿no? Lo más importante son las ventas. ¿Sí? De las ventas se deriva. Porque ya los otros rubros, como les digo, son en menor cuantía que tiene la empresa. Aquí sí es igualmente la gran cantidad de rubros de los gastos. Entonces, igualmente los gastos, ¿sí? Los gastos generalmente, la mayor parte de los gastos son en efectivo, que se hacen en efectivo inmediato, porque también nosotros podemos tener relacionados con gastos que también tienen un plazo para pagar ese gasto. Entonces aquí los gastos operacionales, compra de materiales, por ejemplo, la compra de materiales sí tiene un plazo, pero en cambio la nómina de empleados es inmediato. Pago a proveedores, impuestos, intereses, por préstamos, un sinnúmero de gastos que tiene la empresa. Aquí es lo que hasta hay la parte de planificación y control del gasto. Sí, como cada área, como cada departamento de la empresa, en la elaboración del mismo, lo tienen establecido. ¿Cuál es el presupuesto de cada área, de cada departamento? En lo relacionado a los gastos, Pues, ¿cuánto necesita para el funcionamiento tal departamento? En personal, en suministros, bueno, en las distintas actividades que realiza. ¿Sí? Entonces, ese gasto es controlado y tiene que establecerse el gasto. Entonces,
Entonces, dentro de las empresas, como les había dicho, el gasto debe tener un beneficio para la empresa. Y que no se convierta en un gasto innecesario. Porque ahí viene lo que es estos gastos innecesarios que no le dan beneficio a la empresa, sino lo que le ocasionan. Como ustedes saben, el gasto disminuye las utilidades, pero no ha dejado ningún beneficio. Entonces, por ejemplo, si la empresa establece capacitaciones para sus empleados, entonces, ¿cuál es el beneficio? Que los empleados, una vez capacitados, produzcan más para la empresa, ¿sí? Realicen un trabajo más eficiente, más óptimo para la empresa. Entonces, se ve reflejado en los resultados de los distintos indicadores de gestión. Se ve reflejado. Entonces tenemos nosotros el siguiente es el flujo de caja de inversión. Entonces se refiere sobre todo este de inversión, sobre todo inversiones a largo plazo, ¿sí? En adquisición de activos fijos. Porque ustedes saben que por efecto de los activos fijos, por efecto de la depreciación, el activo fijo pierde valor. Entonces, se aconseja dentro de las empresas para esta parte de lo que se llama el flujo de caja de inversión, ¿sí? Si es que en lo referente a la renovación de activos fijos. Entonces, primero se aconseja de que el activo actual, el activo que tienen, el activo que va a ser objeto de su renovación, en lo posible se trate de ese activo de vender. ¿Sí? Hablamos de los vehículos, ya los vehículos tienen ya, se han deteriorado, se han depreciado, que es el término contable, se han depreciado sobre todo por efectos del uso, más del uso que por el tiempo. Entonces toca renovar los vehículos. Se aconseja que se venda esos vehículos. Claro que se va a vender a un precio menor, mucho menor. ¿Sí? Pero de algo sirve y por eso se establece en esta caja, este flujo de caja de inversión, compra o venta de activos fijos. Entonces la maquinaria, instalaciones, etc. ¿Sí? Que eso, generalmente esto es a largo plazo. No todos los días, no frecuentemente la empresa está renovando sus activos fijos. Lo tiene que hacer dentro del presupuesto. Se determinaron, establecieron, ¿sí?, una resolución y dentro de la empresa que se va a adquirir un activo fijo o se va a renovar un activo fijo. Entonces, para contemplar dentro del presupuesto lo referente al pago de este nuevo activo fijo. Y va a entrar dentro del flujo de caja. Pero una parte concerniente a las inversiones. Y finalmente tenemos el flujo de caja financiera, ¿sí?, que está relacionado generalmente con la financiación de la empresa. Entonces, las empresas tienen dos fuentes de financiación, las ajenas, que son a través de los préstamos, y también las fuentes propias. Entonces, sigue financiando a través de la actividad que realiza la empresa, de los ingresos propios de la empresa, o también de las aportaciones que realizan los socios. Entonces, hay una cuenta dentro de los estados financieros, que eso también consideran la Junta General de Accionistas, que se denomina aportaciones para futura capitalización. Entonces, son aportaciones que van realizando los socios periódicamente. Por eso es para futura capitalización. Entonces, estas aportaciones sirven para aumentar el capital y por lo tanto se convierte en una fuente de financiamiento interna de la empresa, propia de la empresa. Eso sería la parte teórica, digamos así, de este presupuesto.
para establecer y poner los formatos respectivos. Que como les digo, ya no alcanzamos a hacer, ¿no? Por lo menos una semana más para hacer este presupuesto de efectivo. Porque hay también métodos también que se determinan en este presupuesto. Entonces pasan algunos datos del presupuesto, de los presupuestos operacionales, como por ejemplo, que hicimos nosotros las compras de materia prima. Pasa también lo referente a los gastos operacionales. En el presupuesto de efectivo, los gastos. Sí, pasa a los impuestos, ya directamente del estado de pérdidas y ganancias. Entonces pasa la participación de los trabajadores, pasa también el impuesto a la renta sobre las utilidades, pasan las ventas y la política que maneje la empresa en cuanto tiene relación a sus cobros y a sus pagos. Entonces, ¿qué es lo que paga la empresa generalmente? Las compras, ¿sí? Las compras de materia prima, la política cómo paga, parte en efectivo, parte a crédito. Igual lo relacionado con las ventas. Entonces hay los programas de entrada de efectivo, hay métodos del saldo de efectivo, ¿sí? Que se van estableciendo algunos métodos referentes de eso, unos 3 o 4 métodos, que se determinan y se van estableciendo y permite elaborar, a las empresas permiten elaborar estos flujos de efectivo. El flujo de efectivo es como una especie de calendario, ¿sí? En la cual ponen los días y estiman los días que va a ingresar. Esa es en lo referente a la negociación que hacen en las ventas, ¿no? 2 días que estiman que va a ingresar dinero. Entonces, el plazo que conceden a sus clientes. Entonces, una parte en efectivo que ingresa, otra parte relacionado con el crédito que conceden. ¿Cómo son? Algunos clientes esto va determinando casi diariamente. ¿Cómo hacen, por ejemplo, los de almacenes, los almacenes comerciales? Almacenes de... El ejemplo más es almacenes de electrodomésticos, ¿no? Que es más conocido. Entonces ellos todos los días manejan los flujos de efectivo, ¿sí? De las cuotas que pagan sus clientes, a los cuales se les concedió crédito, ¿sí? Y la otra parte también se establecen dentro del calendario las salidas de efectivo. Todas las salidas de efectivo que tenga la empresa. En las compras, en otro tipo de gastos, en los sueldos, todo lo referente. Entonces, van determinando el flujo neto de efectivo de cada uno de ellos. Entonces, esto quedó pendiente. ¿Sí? Esto quedó pendiente para desarrollar y complementar nosotros con lo que se denomina el flujo de fondos. El flujo de fondos, a través, como le digo, de esta estructura, ¿sí? De estas 3 estructuras, de estos 3 bloques. El operativo, el de inversión y el financiero. Entonces, se establece y se elabora lo que se llama el estado de flujo de fondos, ¿sí? Para luego elaborar el balance general presupuestado. El balance general presupuestado, ¿sí? Entonces, eso quedamos pendientes porque ya no tenemos más tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, unas pequeñas indicaciones nosotros para ya terminar este módulo, ¿sí? Este módulo. A ver. Inge, disculpe que le interrumpa. Yo sí tengo una pregunta. ¿Qué Ya, día tenemos que entregar el auto, Inge? ya vamos a eso. Todo eso vamos a hablar. Todavía tenemos un poquito de tiempo. A ver, déjenme ver una cosita que estaba aquí. Ya. Entonces, igualmente, a ver, por favor, anotarán, ¿no? Entonces, ustedes también van a hacer asimismo una consulta, ¿sí? ¿Qué se denomina la consulta? Es las etapas del presupuesto.
etapas del presupuesto empresarial. Entonces, a ver, creo que son 2, 4, 5 etapas. Pero ustedes van desarrollando cada etapa. No irán a poner simplemente un pequeño concepto y se acabó. No, tienen que consultar en qué consiste cada una de esas etapas. ¿Sí? Cómo se va realizando, cómo se va aplicando cada una de esas etapas. A ver, les dicto las etapas para que puedan consultar bien. ¿Sí? Pero desarrollarán las etapas. Como les digo, no irán a consultar, hacen 3 renglones y se acabó. No. Tienen que consultar ustedes. Esto es amplísimo. ¿Sí? Consultar ustedes que pueden hacer una tarea de estas, unas 5 hojas, tal vez unas 5 páginas, puede ser. 5 o 6 páginas. Porque hay que desarrollar el contenido que tienen estas etapas. La primera etapa es la etapa de previsión. Perdón, de preiniciación. Preiniciación. Segunda etapa, elaboración del presupuesto. La tercera etapa, la ejecución. Cuarta etapa, el control. Y la quinta etapa, evaluación. Ya. Entonces ya les doy a ustedes ya los subtemas que tienen las etapas del presupuesto empresarial. ¿Puede repetir, por favor? A ver. La primera, preiniciación. Ya. La segunda, elaboración del presupuesto. Tercera, ejecución. Cuarta, control. Y la quinta etapa, evaluación. Entonces, no se olviden que tienen que desarrollar cada etapa. ¿Sí? Entonces, ustedes consultan, hacen un resumen aceptable de cada etapa. Ya saben, la carátula pueden poner tranquilamente un pequeño índice y van desarrollando y al final ponen la bibliografía. Hagan de la mejor manera. Entonces, todo esto tienen que hacer. ¿Sí? Nosotros no hemos podido, ustedes saben que dentro de esto nos hemos dedicado más a la parte de lo que es, a la parte operativa de los presupuestos, es decir, ¿sí? A cada una de las, de cómo elaboramos el presupuesto, cada uno de ellos. ¿Sí? Cuantitativamente, es decir, en forma práctica, cada uno de ellos. Entonces no hemos podido, no hemos tenido tiempo para establecer unas 2 pruebas por lo menos. Entonces, ahora hagan ustedes bien sus tareas, hagan bien sus trabajos. Porque eso también, esa es la nota que tienen ustedes sobre 5. Los trabajos, deberes, pruebas, bueno, tareas, todo eso. ¿Sí? Ustedes hacen de la mejor manera y ya tienen ahí un buen porcentaje en lo referente a la materia. Ya. Entonces la otra está en el sentido, ¿no? De lo que es, a ver, el auto instruccional. Ya. Entonces el auto instruccional igualmente tiene la carátula. Igual hagan de la mejor manera que ustedes puedan. ¿Sí? Y eso depende de cómo ustedes se organicen, de cómo ustedes planifiquen, se organicen, hagan de la mejor manera. Entonces ustedes hacen la carátula en la siguiente página. ¿Sí? No se olvidarán, en la carátula tienen que poner los nombres y apellidos completos. ¿Sí? No irán a poner, a veces ponen hasta abreviación del nombre y no se sabe quién es. Nombres y apellidos completos y ahí tienen ustedes de qué paralelo creo que son. Del paralelo que son ustedes. Porque el momento de
ya de registrar las notas en el sistema, creo que están aquí, creo que están tres cursos, creo que están. Porque yo tengo 3 listados de presupuestos. Entonces, para poder registrar bien y buscar los nombres en función de los nombres y apellidos completos, no se irán a olvidar. ¿Ya? Entonces, la carátula con los nombres y apellidos completos del auto instruccional de administración de presupuestos. Entonces, en la siguiente página, ustedes hacen una introducción a los presupuestos empresariales. Así que va a ser más o menos unas 2 páginas y media, así, ¿no? La introducción es un resumen, ¿no? A los presupuestos empresariales. Ya. Entonces, una vez establecido esta introducción a los presupuestos empresariales, en la siguiente página, ustedes ponen la compañía que ustedes deseen, ¿sí? Y ponen lo referente al ejercicio, todos los datos. En una hoja, en una página, mejor dicho, página, porque estamos nosotros haciendo en el computador. Una página, lo que les salga, 1 o 2 páginas, todos los datos hasta donde hemos realizado nosotros los presupuestos. Entonces tienen ustedes toda la información. Ya les voy a subir este archivo. ¿Sí? Este archivo ya les voy a subir. Entonces revisan en el tema 4, tal vez esté este archivo que está con el estado de pérdidas y ganancias, para que tengan como referencia. ¿Sí? Y van desarrollando uno por uno los presupuestos. Ya va, como les digo, en función de cómo ustedes lo hagan. Entonces, ya eso no les puedo yo indicar. Tienen que hacer, digamos, cada presupuesto que hacen, el siguiente aparte, que sería lo mejor para ir viendo los presupuestos. ¿Sí? Como ustedes lo hagan. Hagan de la mejor manera. No se olvidarán en lo que viene dado cada presupuesto, la fórmula, como hemos hecho, la fórmula respectivo, unos presupuestos están en unidades, otros están en medidas de peso, otros están en horas que establecimos, y en lo que se refiere a los demás presupuestos, cómo termina es en términos monetarios. Con toda la información y van desarrollando uno por uno los presupuestos. Sí, tal como hemos hecho nosotros en clase. No tenemos más. Sí, porque no vamos a decir, haga por ejemplo, de 4 productos o de 5. Nos alargaríamos tremendamente de los 2 que tenemos como estándar que hemos realizado. ¿Sí? Entonces hacen cada uno de los presupuestos. Cada uno. Y al final termina en la elaboración del estado de pérdidas y ganancias o de resultados. Como les decía, ese es uno de los formatos que tenemos. ¿Sí? Hay diferentes formatos del estado de pérdidas y ganancias, pero sí, en resumen, va a dar lo mismo, ¿no? Va a dar la misma utilidad. Ya. Eso sería la otra parte, porque no tenemos más. El establecer un auto instruccional en los cuales usted haga un sinnúmero de consultas, no. Ese es amplísimo. Hay libros en planificación planificación y control dentro de los presupuestos de utilidades, vean. Hay libros de 800 páginas, hay libros de 700 páginas. Fuera de eso también hay que conocer sobre la planificación de utilidades, la planificación, el control de las utilidades, el control de dividendos, todo eso. Entonces, para consultar lo que se haría es coger, copiar y no tendría mucho sentido. Entonces, por eso es para que ustedes vayan realizando mejor el auto en forma práctica, ¿sí? En lo que se refiere. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta en la estructura del auto instruccional? La entrega del auto, Inge.
Ya vamos a hablar, estamos hablando de la estructura, si es que alguna cosa, ¿cómo va a ir el auto? Inge, en total, ¿cuántos métodos son? No son métodos. ¿Cuántos presupuestos? Eso, Ya pusimos aquí, pues, ¿no se acuerda que estábamos poniendo? A ver. Este es el archivo que ya les voy a subir yo. Máximo y tarde ya les subo. Para que tengan como referencia. ¿Sí? Entonces ustedes se van guiando, ustedes pueden hacer, pueden convertir en PDF, todo, hacerle de lo mejor, pueden, bueno, la forma que mejor crean, porque también es la parte de presentación, ¿no? Vean, todo tiene sentido. Aquí hemos hecho, en lo posible, se ha hecho parte por paso que hemos realizado, para no equivocarnos, para que sea todo claro. Ya. Entonces, como les decía, entonces viene el nombre de la empresa y ponen los datos, todos estos datos que tenemos. Todos estos datos que hemos puesto. Y viene ya luego, en la siguiente página, el desarrollo de los presupuestos. Entonces, aquí vamos enumerando los presupuestos. El de ventas. Eso sí, el orden que tenemos aquí, los presupuestos. ¿Sí? Porque como tiene secuencia, entonces tienen un ordenamiento los presupuestos. Entonces, el primero que hemos elaborado es el de ventas. El segundo, el presupuesto de producción. Eso tienen ustedes, ya les subí el otro día también. Les subí hasta donde estábamos este formato, este archivo. Ya. El tercero, el presupuesto de consumo o de uso de materiales. Sí, por favor, tienen que estar bien atentos porque yo sí me dedico un poquito a revisar todo esto. El cuarto, el presupuesto de costo de materiales o de materia prima. Asimismo, consolidados, es decir, los totales respectivos, ¿no? Como hemos hecho nosotros. Porque así se hace. Se tiene los totales y se tiene cada uno especificado, cada uno de los presupuestos. Mucho más en lo referente a la producción. Ya, el quinto es el presupuesto de mano de obra, que está dado en horas. Presupuesto de mano de obra. Quinto, creo que es el sexto, creo que era aquí que ya nos saltamos. Ya. El sexto es el presupuesto de costo de mano de obra. Entonces, cada uno de estos presupuestos tiene los datos respectivos que constan en el listado de la información. Sexto, presupuesto de costo de mano de obra. El 7, presupuesto de los costos indirectos de fabricación. Presupuesto de los costos indirectos de fabricación. El octavo ya viene el presupuesto de costo de producción. Como hemos tomado aquí. Sí, costo de producción de cada producto y luego sí, el total de los mismos. Que es el presupuesto número 8, presupuesto de costo de producción. El noveno es el presupuesto de compras de materias primas o de materiales. Entonces, tiene sus fórmulas respectivas, su aplicación, ¿sí? Y los datos correspondientes.
presupuesto de compras de materia prima. Solo está dado este presupuesto en términos monetarios, únicamente en términos monetarios. ¿Qué hemos hecho? Y el presupuesto número 10, el presupuesto de costo de ventas. ¿Sí? Entonces, todos los pasos, las fórmulas de aplicación para calcular el costo unitario de producción y el inventario final de productos terminados en términos monetarios. Del un producto, del otro producto y el total del costo de ventas. ¿Sí? Luego establecimos el presupuesto, este presupuesto directo que hicimos de los gastos operacionales. Ese sería el 11. Este sería el 11, ¿no? A ver, pongamos aquí el número 11. Esto lo hemos hecho directo, estos gastos estableciendo estimaciones nada más. ¿Sí? Como les decía, dentro de los componentes de cada uno, durante un periodo hay algunos gastos que se incrementan, ¿sí? Nuevos gastos, hay otros gastos que ya disminuyen o ya no se realizan, entonces eso ya es mucho más interno de la empresa. 11 y el último, ¿qué sería aquí? ¿Sí? ¿Qué pondríamos aquí? El 12, ¿qué pondríamos? El estado de pérdidas y ganancias presupuestadas. Entonces, ¿qué sería? En lo que se resume al final, todos los presupuestos operacionales de la empresa. Aquí ya no es datos, ¿no? Aquí es el formato y llenar los datos respectivos, sí, los que ya hemos establecido de presupuestos anteriores. Entonces, prácticamente lo que tendríamos es 12, ¿no? 12 dentro del trabajo. Ya, entonces aquí estaría ya terminado. No necesita bibliografía, ¿no? El auto instruccional no necesita nada de bibliografía porque no consultan nada. La parte teórica es, como les dije, que al comienzo se haga esa introducción a los presupuestos empresariales. Todo lo demás es creación de ustedes, lo demás. Una consulta, Inge, perdón. Entonces, solo sería desde los presupuestos, no por los métodos. No, solo lo que aquí está, ¿cómo es? Este archivo, este que hemos hecho. ¿Qué les dije? Los presupuestos empresariales y toda la secuencia que tiene. O sea, los métodos, ustedes ya hicieron métodos del presupuesto de ventas. Ustedes ya hicieron deberes aparte de cada método. Exacto. No, a partir de aquí, ¿cómo le digo de aquí? No irán a poner ningún método ni nada, ¿sí? He establecido ¿Nos puede solo enviar ese estos datos. archivo, por favor? Perdón, no le oigo. ¿Nos puede enviar ese archivo, por Y favor? este archivo, por eso le digo, revisarán, porque ya le subí yo anteriormente, sí, creo que no me acuerdo bien, pero En la unidad 2 está. sí, hace algunos días le subí yo la primera parte de esto. Sí, bueno, ya les voy a subir esto, ya les dije, ya revisarán, porque está, no en la 3 me parece también que está.
¿sí? Una parte de este archivo, creo que estábamos por el presupuesto de costos indirectos o uno anterior. Entonces, para terminar con esto. Entonces, aquí tienen desde aquí, no, cuidado vayan ustedes a poner ahí, presupuestos de ventas, aplicar los métodos, no, ningún método. El único que estaba puesto aquí, así como está. Entonces, asumimos que aquí ya hemos aplicado el incremento porcentual, ¿sí? Que es del 10% para cada periodo. En el un producto y en el otro, ¿cómo está el ejercicio? Ya usted pone los datos respectivos. Son los datos que tengan coherencia, ¿no? Los datos que estén relacionados. Entonces, va desarrollando desde el presupuesto de ventas, que es directo, ¿no? En unidades hace los incrementos y luego acá lo transforma en términos monetarios multiplicado por el precio unitario de venta de cada producto. Desde aquí, olvídense de los métodos anteriores del presupuesto de venta, solo a partir de aquí. Entonces, aquí es lo que cogimos nosotros, cada uno de los presupuestos. Entonces, veíamos nosotros la parte teórica del presupuesto y como ustedes se dieron cuenta, la mayor parte de ellos es fórmulas de aplicación, fórmulas presupuestarias. Entonces, en función de esas fórmulas y como ya también conocemos que son secuenciales, el presupuesto de producción, debemos primero tener el presupuesto de ventas en unidades para hacer el presupuesto de producción. Para hacer el presupuesto de consumo de materiales debemos tener el presupuesto de producción realizado, así, sucesivamente, por eso es secuencial. No es que los presupuestos son, en lo que tiene que ver el formato, claro que le ponemos con el nombre respectivo, pero son secuenciales. Hasta el último, vean, el presupuesto. Va a subir Sí, ese Excel, ingeniero. Disculpe. a ver, no le entendí bien, dígame nomás. Y va a subir el Excel a la Sí, plataforma. esto yo le subo. Sí, Ah, gracias. máximo en la tarde está subido este archivo. Como les digo, aquí está completo todo lo que ustedes, sí, tomen como referencia para hacer bien, de la mejor manera, el auto instruccional. Ya, este. Entonces, como ven aquí, ¿no es cierto? Ven ustedes como nos hemos demorado paso por paso, ¿sí? Sacando los valores, aplicando las fórmulas respectivas, los cuadros, todo eso. Entonces, usted lo hace, si se va grabando ya, ¿cómo es? No es nada complicado, ¿no? Nosotros tenemos esta parte, como decir, manual, digamos así. Porque esto ya, como le digo, esto ya las empresas manejan en los programas informáticos, pero usted tiene que saber qué pone. Entonces tiene que saber cada uno de los componentes de los presupuestos que hemos elaborado. Porque no es simplemente sentarse en el computador y decir, aquí tiene tal programa de presupuestos, a ver, ya, haga. No, pues tiene que saber la base de los presupuestos, tiene que saber de cada uno de ellos. Entonces, si no, no enseñaran, si no, no estuvieran, no hubiese la ciencia, no hubiesen los libros, no hubiese todo esto. Entonces, lo que le enseñan es manualmente para que luego, claro, dentro del sistema usted establezca y saque más rápido todos estos resultados que hemos hecho nosotros. Entonces, esos programas generalmente, como son programas de sistemas informáticos, entonces tienen una base, la base de datos que se llama. Entonces, ahí tienen las fórmulas respectivas en la base de datos. Lo que usted tiene que saber, la estructura de cada presupuesto, cómo pone los valores, los datos de cada presupuesto respectivo. Ya, entonces eso sería, ¿no? Eso sería. A ver, la otra parte. Bueno, anotemos esta parte de aquí. Pues vamos a anotar esta partecita de aquí. Ya. Entonces, la consulta, esta consulta de las etapas del presupuesto empresarial, entonces sería para el sábado. Ustedes suben el sábado hasta medianoche. Sábado, ¿qué fecha es?
4, 5, ¿no? Sí, jefe. Hasta el 5 de junio, hasta medianoche. Entonces, tendrán precaución ustedes, ¿sí? Con anticipación. Entonces, a veces nos confiamos y por algún motivo no podemos subir, hay alguna cuestión. Tienen que subir por la plataforma. Porque por otro medio, no, como les decía, no tiene ninguna validez, porque tiene que estar registrado, valga la redundancia, tiene la nota respectiva como evidencia. El trabajo enviado y la nota respectiva. Entonces tendrán la precaución porque ha estado más o menos con fallas, ha estado con algunas fallas la plataforma. Ayer también tuvo algunas fallas la plataforma. Entonces el día anterior también no se podía ingresar. No se podía ingresar a la plataforma, sobre todo al aula virtual. Entonces quedaría para el sábado 5. Y el examen. Entonces ya les indiqué cómo más o menos va a ser el examen. El examen es práctico. No es secuencial el examen, cuidado, ¿no? No es secuencial. Sino que son basados en datos. Como le digo, yo le doy determinados datos y le digo, elabore el presupuesto de ventas, por ejemplo. Método tal, ya. Otros datos le digo, le doy los datos respectivos y elabore, por ejemplo, el presupuesto solo de producción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, solo por ejemplo, no vayan a creer que ya le estoy dando el examen, ¿no? Entonces yo le digo, verán, estamos acá, ¿no? A ver, regresémonos aquí para que vean bien la pantalla. ¿Sí? Puede ser otro que les diga yo, dos datos y elabore el presupuesto de ventas, ya les dije, por algún método referido. Entonces tiene que usted ver los métodos y aplicar de lo que le pide. Otros datos le puedo yo poner datos y le digo, con estos datos, ¿sí? Determine los precios unitarios de venta mediante tal método. Puede ser. ¿Sí? Otros datos, como le digo, referido. Por ejemplo, yo le doy los datos. Le digo con los siguientes datos. Entonces le doy datos de las ventas en unidades. ¿Sí? Les doy estos datos y también les doy aquí, tienen que fijarse aquí, ¿no? Yo le doy datos de ventas en unidades, ¿sí? Le doy datos del inventario final de productos terminados en unidades, ¿sí? Y le doy datos de la rotación de ventas. Y le digo, elabore el presupuesto de ventas. Perdón, elabore el presupuesto de producción. Entonces aquí es igual, ventas, yo le doy este dato de las ventas, le doy el inventario inicial de productos terminados, ¿sí? Y le doy la rotación de ventas. Y usted elabora con esos datos del presupuesto de producción. Entonces aquí va a aplicar la fórmula respectiva, va a sacar los inventarios finales, ¿sí? Y va a elaborar acá a la aplicación de la fórmula. ¿De acuerdo? Por eso es que usted tiene ahí la fórmula respectiva. Entonces te dice presupuesto de producción. Necesito estos datos, necesito las ventas en unidades. Revisa, porque aquí está puesto también, en este archivo, está puesto los datos. Necesito los inventarios iniciales de productos terminados en unidades. Y necesito la rotación de ventas. ¿Ya? Entonces hace los cálculos respectivos y elabora el presupuesto de producción en unidades. Otro puede ser el presupuesto de compras de materia prima. Asimismo, yo le doy los datos respectivos. ¿Qué sería ahí? Los costos de producción, ¿sí? Los inventarios iniciales de materia prima, de compras de materia prima, los inventarios iniciales y también la rotación de las compras de materia prima. Entonces usted tiene acá este
presupuesto de compras de materia prima. Así va a ser el examen. Porque no, como le digo, no podemos hacer secuencial porque sí necesitarían ustedes mucho más tiempo para poder hacer. Y serían más datos, ¿no? Secuenciales. A ver, aquí está este. Por ejemplo, solo así por ejemplos, ¿no? Ya. Entonces, ustedes necesitan este dato. Entonces, decía, con los siguientes datos. Entonces, les doy el costo de la materia prima. Aquí dice costo de la materia prima. También va a tener el dato del inventario inicial de materia prima y la rotación de materia prima. Para que usted calcule aquí el inventario final de materia prima. El costo de la materia prima sobre la rotación de inventarios de materia prima, que está dado ya en términos monetarios. Y luego aplica la fórmula respectiva de las compras de materia prima. Costo de la materia prima más el inventario final de materia prima y menos el inventario inicial, perdón, sí, menos el inventario inicial de materia prima. ¿Ya? Y hace el presupuesto. Entonces, cada uno de los ejercicios va a tener los datos respectivos para elaborar. Es mecánico. Alguna cosa que tenga que calcular, como este caso, los inventarios finales. Pero tienen los datos para calcular todo eso. ¿Sí? Bien, entonces, se supone que el examen estaba dado para mañana, ¿no? Pero decían algunos compañeros que entonces a veces que compañeros que se van al trabajo y muchas no van a alcanzar todavía a hacer. Ya. Entonces el examen ¿para cuándo? Rapidito. Tienen que estar en consenso. No sé, yo propongo para el día sábado, no sé los chicos que digan. Sábado en la noche. Sábado en la noche podría ser aproximado, no sé, a las 8 o 9 de la noche, no sé. ¿Qué opinan Exacto. los Ajá, chicos? ajá. Ya duermo, pues el sábado dejen descansar. Pues. No, a esa hora ya es muy Por tarde. favor. A ver, entonces Por el favor, examen el sábado 7 de la noche. ¿Cuánto tiempo dura el examen, profe? El examen es como para 2 horas. Eso le digo, así va a ser el examen. No va a ser ni largo nada. Entonces será unas 2, yo les de poner unas 2 horas, 2 horas y media les de poner. A las 7 creería, no sé los demás chicos, ¿qué opinan? Ya, Sí, a las 7 estaría bien. ya. Sí, estoy de acuerdo. Miren, siempre acostúmbrense ustedes a ponerse bien de acuerdo, porque por una Sí, yo estoy de persona, acuerdo con mi compañero Álvaro Yango, o sea, sería el sábado a las 5 de la tarde o mañana a las 7 de la mañana, porque la verdad yo estoy viendo también otras materias y en la noche no me da tiempo. pero el sábado estamos hablando, Luciana. Claro, el compañero Álvaro coloca en el chat, colocó que a las 5 de la tarde, entonces podría ser el sábado a 5 de la Yo no tarde. puedo a las porque 5, noche es muy complicado. Y mañana a las 7 de la mañana, que es el horario de clase normal. Pero me están diciendo que Y ya- algunos compañeros estaban sobre eso, que no No, podían. Es que Ya, trabajamos. complica por terminar. temas de trabajo. No, ¿no? mañana Sí. no. Entonces siempre tienen que ponerse bien de acuerdo. O sea, la parte de ponerse de acuerdo es, por eso dicen las partes, para ponerse de acuerdo, algo se tiene que ceder. Alguna cosa se tiene que ceder. ¿Sí? Yo creo que está bien a las 7, ingeniero, yo creo que está bien a las 7 de la noche. O el domingo si bien- en la mañana también. No, domingo no, creo que no. El No, sábado domingo no. en la noche. Sí, Hay algunos hay que que al cogen ingeniero inglés también intensivo el descansar y todo domingo, eso. compañero, por eso. ¿Perdón? El domingo, digo, cogen inglés intensivo algunos compañeros, por eso no se podría. Ah, claro. domingo toca ir a misa. A misa virtual. Si hay la misa virtual, no se preocupen. Sería bueno. Ya. Sábado a las 7 Entonces, de la noche está bien. ya. Sábado, 7 de la noche el examen. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, por ahí va a favor. estar puesto. Va a estar puesto, sea en el tema 3 o 4 va a estar puesto. 4 o 5. Sí. Más seguro que en el tema 5, ustedes le buscan de la asignatura
va a estar el archivo del examen. Ustedes se bajan el examen y hacen el examen. Y luego envían como tarea el examen. ¿De acuerdo? Tengo una consulta, Inge. ¿Y quién nos va a dar cuánto tiempo? Ya les estoy diciendo aproximadamente 2 horas y media de tiempo. Sí. Una consulta, Inge. Entonces, en este caso, damos el examen a las 7 de la noche, pero no los conectamos a través de Zoom. Solo hacemos... No, ya no se conectan conmigo, ya no, pues ustedes solo ustedes acceden a la plataforma, ahí está puesto el examen, ¿sí? Y ustedes resuelven el examen y luego envían. No, ya no es necesario conectarnos ya para nada. ¿Sí? Muy bien. Ya. Entonces el auto instruccional sería, a ver, para que tengan y hagan bien, que me suban el día lunes, hasta el día lunes, a la noche. Ya, ingeniero, gracias. Ingeniero. Lunes que llevamos Gracias. 4, 5, 6, 7, ¿no? Ingeniero, ¿podría ser el martes en la noche? Denos un poquito más, sí está larguito. Es que están algunos compañeros, están en grupo los compañeros. No está uno solo. ¿Sí? Entonces ustedes como ya establecimos en lo referente a los grupos, como les dije, irán avanzando cada uno. Entonces, le pasa la información al otro compañero en cuanto tiene que ver a los datos, a la información y van haciendo. Entonces, el lunes 7 de junio, asimismo hasta de noche. ¿Ya? Entonces, el examen, el sábado que sería 5 de junio, 7 de la noche. ¿Sí? Entonces, igual el sábado van a subir la consulta también. Ya. Entonces, en eso quedaríamos nosotros finalizado el módulo. ¿Ya? Y espero que hayan aprendido, ¿no? Gracias, ingeniero. Sí, ingeniero, Muchas gracias, Inge. Que Muchas hayan gracias, aprendido, ingeniero. Gracias, Inge. hagan todo bien, verán que todavía hay tiempo para hacer todo de lo mejor, ¿sí? El auto, las tareas, la otra tarea que les falta y también el examen. Entonces, para que tengan las buenas calificaciones y tranquilamente no es nada del otro mundo aprobar la asignatura. ¿Ya? Entonces, con todos ustedes me despido hasta otra oportunidad. Y cualquier cosa, ¿no es cierto? Cualquier cosa, entonces me avisan alguna situación, alguna cosa, ¿sí? Alguna inquietud que tengan. Entonces me avisan ustedes y nos estamos comunicando. Yo le voy a escribir por interno, ingeniero, ¿sí? Bueno, ya, ok. Ya, Muy amable, gracias ingeniero. también por la atención a todos ustedes. Pasen Muchas bien. gracias a usted, Hasta ingeniero. luego. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. A usted, ingeniero, muchas gracias. Mañana no tenemos, ¿no? Mañana por si acaso. Mañana es Gracias, vacación. ingeniero.